Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué tal? Hoy nuestro tema es sobre la Cena del Señor, un oficio tan importante, una celebración tan importante para la vida de la iglesia y particularmente para nuestras congregaciones. Estamos hablando de algo que nosotros denominamos Cena del Señor o Santa Cena, pero que además tiene otros apelativos, y comienzo por identificarlos. El primero de ellos es la palabra Eucaristía, que es una palabra griega. Se usa esta palabra debido a que el acto de la Cena del Señor, según 1 Corintios, el texto que acabo de leer, el capítulo 11, versículos 23 en adelante, la acción comienza diciendo que el Señor dio gracias, y dar gracias en el griego es el término eucaristeo, de ahí viene Eucaristía. Este concepto pone énfasis en el sentido de la Cena del Señor como un acto de gratitud y de adoración a Dios. El segundo término que se aplica a la Cena del Señor es la palabra sacramento. Hay quienes lo aluden con esta palabra. Proviene de dos términos latinos: sacra, que significa lo sagrado, lo santo, y mentum, que lo que significa es medio, instrumento o modo en que se hace. De tal manera que sacramento es el modo sagrado de hacer algo, o la manera sagrada de hacer algo. En el contexto cristiano evangélico, nosotros somos practicantes de dos sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la Cena del Señor. El tercer apelativo que se usa para la Cena del Señor es la ordenanza. Alude al hecho de que Jesús instituyó este acto como un mandato de celebración para la comunidad de fe. Nosotros cristianos evangélicos, como ya hemos dicho, hemos respondido a dos ordenanzas en este caso, porque sentimos que son las que Jesús abiertamente estableció: el bautismo y la Cena del Señor. Así que con el término ordenanza hacemos énfasis al sentido de la orden de realizar la cena que viene de parte de Jesús. El otro apelativo, la otra forma de identificar la Cena del Señor, es que decimos la comunión o la Santa Comunión, que se relaciona con el concepto paulino ahí en 1 Corintios 10, versículo 16, cuando Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, Pablo identifica este acto como un acto de comunión, y con este concepto se alude al sentido de compañerismo y unidad que tenemos con Cristo y con nuestros hermanos al celebrar la Cena del Señor. Así que ahí están las cuatro términos con que se identifica la Cena del Señor o Santa Cena: Eucaristía, sacramento, ordenanza y comunión. No pretendo ser doctrinal en la presentación de este tema. Estoy tratando de dar algún aporte a la riqueza de celebración que ya hemos tenido, y tampoco busco de ninguna manera decir cómo es que usted debe hacerlo. Quiero nada más compartir elementos que deben ser considerados y, de ser posible, aplicados durante la experiencia de celebrar la Cena del Señor. Y aunque no estoy buscando ser doctrinal, es difícil que cuando se habla de temas como estos uno no termine dando algo de doctrina. El centro de la Cena del Señor es Jesús. No somos nosotros, aunque estamos incluidos.
toda la cena debe ser celebrada en torno a Jesús. Jesús es la persona principal, el agente principal de lo que está aconteciendo cada vez que celebramos, y por lo tanto su vida y su obra es la que es expuesta fundamentalmente en la cena. Todos los elementos que tenemos en la cena se articulan alrededor de Jesucristo en tres ejes principales. Un primer eje que llamamos el eje vertical es que la cena del Señor une a Jesús con el Padre y con el plan de Dios, porque se destaca allí la bendición, es una alusión al cielo, y también se destaca el concepto del reino de Dios. Es decir, en la cena del Señor hay una clave importante que es ese eje de unidad entre Jesús y el Padre, presente allí de manera implícita en la celebración. El segundo eje le llamamos el eje horizontal, porque es el que une a Jesús con sus discípulos o con la comunidad de creyentes. En la celebración de la Cena del Señor, ese eje debe estar allí, Jesús y su puente, su relación con la comunidad de fe. Y el tercer eje le llamamos el eje temporal, porque en la Cena del Señor hay una alusión al tiempo. Une a Jesús con el pasado, en el sentido de que Él celebró esta cena y hay que poner atención a cómo lo hizo. El presente, porque nosotros celebramos la cena y tenemos que poner énfasis en cómo lo celebramos, por supuesto, y la celebramos por mandato de Él cada vez que coman de este pan. Es decir, un acto presente. Pero además también la Cena del Señor alude al futuro, lo que vamos a celebrar y cómo lo celebraremos cuando Él venga. Así que allí está este eje que llamamos el eje temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Resumo para ustedes. El centro de la cena es Jesús, y Jesús nos plantea tres ejes a partir de Él. Él y el Padre, Él y lo celestial, Él y el Señor bendiciendo. El eje horizontal es Jesús y la comunidad de fe. Y el eje temporal es Jesús, lo que Él hizo, que debemos seguir como ejemplo, lo que hacemos porque celebramos a Jesús que está presente entre nosotros, y lo que celebraremos cuando Él venga. Los relatos en cuanto a la institución y la realización de la Cena del Señor se encuentran en los evangelios, más evidentemente o más abiertamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Juan habla del ambiente, aunque no da elementos directamente de cómo se operó la Cena del Señor en términos de el partir el pan y distribuirlo, la copa y distribuirla. Pero sí lo alude. Y el otro texto es 1 Corintios 11, que es el texto que leía al principio cuando comenzamos esta exposición. Pues bien, dicho esto, la Cena del Señor también es importante que nosotros alrededor de ella tengamos el trasfondo, lo que podríamos llamar el trasfondo más importante que hay en la Cena del Señor. ¿Qué había en la celebración de la cena? ¿Qué había de trasfondo? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en el trasfondo de esta celebración? Pues bien, hay varios trasfondos. Uno es el trasfondo pascual. Es decir, esta cena se hizo en medio de un ambiente de cena de Pascua. Era un tiempo de Pascua. Y esa Pascua celebra una cena antigua. La cena de la Pascua judía es una alusión a Éxodo capítulo 12. La comida alude a la liberación de la opresión. La liberación pascual es liberación. Celebración pascual es liberación. El segundo aspecto de trasfondo es el día de expiación, o conocido como Yom Kippur, que se refiere a aquella práctica de que el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre de un cordero de Pascua o con un cordero que había sido inmolado, más bien, y penetraba hasta el lugar santísimo para pedir con este sacrificio y con esta ofrenda el perdón por los pecados de los sacerdotes y de todo el pueblo de Israel.
pues el énfasis allí es el énfasis de la expiación de pecados. El tercer trasfondo es la alianza antigua, que es también importante señalar. Se refiere al antiguo pacto de Dios con Israel, por medio del cual Dios se establece como Dios de Israel e Israel se establece como pueblo de Dios. Y por supuesto, como todo pacto, se sella con la sangre de un sacrificio. Pues la cena del Señor es una nueva alianza, un nuevo pacto. Y el énfasis está en la misericordia de Dios, en la iniciativa misericordiosa de Dios. Y el cuarto trasfondo que está en la celebración de la cena del Señor es el reino de Dios que va a venir, que vendrá. El judaísmo tenía expectativas de que la llegada del reino sería un reino terrenal para instaurar el reinado a modo del rey David, al modo de cómo había sido con David. Jesús señala, especialmente en Marcos y Lucas, que el reino se cumplirá cuando Él vuelva para celebrar esta cena con sus seguidores. El apóstol Pablo culmina la cena del Señor diciendo esto, allí en 1 Corintios 11:26, porque cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mientras que en Marcos, en capítulo 14, y en Lucas, capítulo 22, Jesús había dicho, nunca más la comeré, aludiendo a la cena, hasta que tenga cumplimiento en el reino de Dios. Entonces el concepto de reino de Dios está allí en el trasfondo de la cena del Señor. Repaso para todos nosotros. ¿Qué trasfondo hay cuando se celebra la cena del Señor? Pues la celebración pascual, que es un sentido de liberación. Nosotros estamos participando de una nueva creación, de una nueva liberación. Jesús vino para hacer una liberación nueva de muchas cadenas en el ser humano, de cadenas de opresión. Es también el trasfondo del día de expiación que implica que en la cena del Señor hacemos alusión abierta al perdón de los pecados. Él es el sacrificio, Él es el sumo sacerdote, Él es la sangre, Él es el que entra hasta el lugar santísimo, una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Hacemos alusión a la alianza antigua. Por eso en la cena del Señor, uno de los enfoques que tenemos es que lo que estamos celebrando, sobre todo con la copa, es que Dios ha establecido un pacto nuevo con un pueblo que es mucho más inclusivo que el judío. Es decir, ya no es solamente con el judío, sino con todo aquel que, unido a Jesucristo, forma el pueblo de Dios. Y el último aspecto de trasfondo es el reino de Dios. Celebramos la cena del Señor con la expectativa del reino que se nos está manifestando y que tendrá cumplimiento final en la segunda venida de Jesucristo. Pues bien, la cena del Señor es una cena que parte de la iniciativa de Jesús. Él es quien convoca. Y aquí quiero ponerlo en pantalla para ustedes, este elemento, porque me interesa que nosotros podamos considerar este concepto. La cena del Señor es una cena que parte de la iniciativa de Jesús. Él es quien convoca, Él es quien lo preside, Él es quien es evocado, Él es quien la ordena en memoria de Él. ¿Ven la centralidad? Esta no es una cena a la que el pastor invita, no es una cena a la que nos autoinvitamos, no tiene iniciativa en nosotros. La cena del Señor es una cena que parte de la iniciativa de Jesús. Esta iniciativa significa que Dios mismo toma el paso de invitación, nos sirve la cena y nos convoca a ella, pero que además es Él quien la preside. Cuando estamos ministrando la cena del Señor, somos instrumentos de Jesús. Somos el medio de Jesús para ese acto, pero Él está allí para presidirnos en la comunidad de fe. Él es quien es evocado porque toda la cena del Señor tiene que ver con Él. Ya lo he señalado anteriormente, tiene que ver con Él. Él es quien la ordena, en memoria de Él la celebramos. Jesús es el que celebra esta comunión, la celebra con la comunidad de creyentes. La cena del Señor es una comida de la comunidad mesiánica, de la comunidad del Mesías. Es una cena para creyentes, porque es para gente que está unida a Jesús. No es una
comida corriente o común y corriente, ni siquiera es una comida fraternal. Los cristianos primitivos tenían por práctica tener dos comidas, la comida fraternal que le llamaban ágape y la cena del Señor, la comida del pan y la bebida de la copa del vino, en alusión a este acto de Jesús, y la tenían normalmente una tras la otra, pero se distinguía una de otra. El apóstol Pablo enfatiza sobre el cuidado de comer el pan y beber la copa indignamente. Y déjeme indicar un poco sobre esto. Por supuesto, todos somos indignos de la cena del Señor, pero no está Pablo hablando de eso. Pablo lo que está señalando es que debiéramos de celebrar la cena del Señor dignamente. Debemos darle dignidad a la cena del Señor. Aunque somos indignos de ella, hay dignidad en la cena del Señor. De allí la importancia de que el acto sea un acto solemne, de que la mesa esté debidamente servida, llena de elementos alusivos o simbólicos, porque si hay una celebración llena de símbolo, es la cena del Señor. ¿Qué significa indignamente? En primer lugar, quiero hacer uso de una versión, la Nueva Biblia Española, en 1 Corintios 11:27, que lo expresa así. Por consiguiente, dice, el que come del pan o bebe de la copa del Señor, sin darle su valor, tendrá que responder del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que indignamente lo traduce esta versión con sin darle su valor. El valor está en Cristo, en el sacrificio de Jesús. Y Pablo está aludiendo a la importancia de entender que el sacrificio de Jesús lo que hizo fue constituir un cuerpo. Mire lo que señala allí, de que el que come y bebe de manera que no le dé valor, está en relación a algo que él ha venido señalando, aquellos que comen y beben sin discernir el cuerpo del Señor. Si usted toma el contexto de 1 Corintios, capítulo 11, notará un aspecto interesante, y es el siguiente. Esta cena se celebraba los días domingos, el primer día de la semana. Pero en la cultura antigua, el primer día de la semana para el mundo secular era un día normal, común y corriente de trabajo. Lo cual implicaba que toda la gente no tenía la misma disponibilidad de tiempo o libertad para decidir sobre eso, a fin de ir al lugar de reunión, normalmente una casa. En el caso de Corinto, la casa de Aquila y Priscila era una de las casas donde se reunían los cristianos, pues no todos tenían la libertad para decidir ir allí a cualquier hora. Corinto era una ciudad formada por 400,000 esclavos y 200,000 libres, unas 600,000 personas. Esto significaba que la mayor parte de la población era esclavos, o sea, eran gente de servidumbre. Eso se debía haber reflejado en la iglesia. Y como el primer día de la semana era día de celebración, pues comenzaba con ese gran ágape, esa comida fraternal, pues muchos de las personas podían venir, obviamente, a ese acto de temprano, pero era mucho más la gente que no podía hacer eso. Entonces los que llegaban primero comenzaban a comer y a beber. Y cuando los que trabajaban, los que eran esclavos, los que eran sirvientes, llegaban hacia el atardecer para tomar parte de la comida fraterna, ya no encontraban comida, ya no encontraban bebida. Y Pablo dice, algunos más bien de aquellos han muerto porque caramba, son la glotonería, y otros hasta se emborrachan, dice, y ustedes no saben discernir el cuerpo del Señor. En otras palabras, está diciendo, ojo, cuando tomamos la cena del Señor, el valor que tiene es que Él estableció una comunidad, un pueblo. Su sacrificio establece una comunidad, y en la comunidad tenemos que saber discernirnos. Y discernirnos es darnos el lugar que cada uno le corresponde en un trato equilibrado, en un trato de dignidad. Este mismo texto de 1 Corintios 11:27, pero ahora en la versión del lenguaje actual, se traduce de esta manera. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la importancia, la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre del Señor.
o de la sangre de Jesucristo, sin darle la debida importancia. Se hace alusión con ello al sentido de la memoria, que Jesús dice, hagan esto en memoria, anamnesis, que significa despertar en la mente nuestro afecto por Jesús. Esa sería una traducción. Es decir, hacer memoria no es solamente de recordación, como si se tuviera un viejo recuerdo, es que se despierta la mente al afecto que debemos tener por Jesús, por ese acto de lo que Él hizo. Y además, hacerlo significa abrir la mente a la conciencia de los pecados que hemos cometido. Cuando estamos en la cena del Señor tenemos que hacer memoria de en qué le hemos fallado a Dios, en qué hemos pecado. Por eso la cena del Señor tiene ese momento de examínese cada uno a sí mismo. De ese acto de venir dándole la vida importancia que el sacrificio de Jesús cubre ese pecado, pero hay que reconocerlo delante de Él. Y el texto mismo, obviamente como lo hemos leído inicialmente en la Nueva Versión Internacional, por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Esta frase, de manera indigna, como se señala en el texto, se utiliza el término griego anoxios para aludir que es una cena reverente. Es decir, anoxios es que no es una cena común y corriente, no es una comida de las usuales. Como se da un ambiente eucarístico, o sea, de acción de gracias, la cena del Señor es un acto reverente de adoración, de gratitud a Dios, de profunda adoración al Señor. Por eso es que la cena del Señor, su mejor ambiente es la adoración. Cuando estamos en la cena del Señor, estamos adorando. Aludimos con alabanzas y elogios a Dios, inclinamos nuestras almas delante del Señor. Pues bien, destaquemos entonces ahora los elementos prácticos que se experimentan en la cena del Señor desde los relatos bíblicos que nos provee la información. ¿Qué cosas, qué elementos tiene? En primer lugar, el primer elemento es el momento en que se hace. Todos los evangelios están diciendo al caer la noche, al caer la tarde. ¿Por qué ese dato? Bueno, sí hay un elemento importante allí. Estamos hablando de la hora entre las 5 y 6 de la tarde, en ese pase, pero lo que se dice es esto: al finalizar un día, el comenzar el otro. Recuerden que en la práctica judía, la cultura judía es el día comienza a las 6 de la tarde, por lo tanto termina en la hora 5 de la tarde. Entonces, la comunidad de fe, lo último que celebra en el día es la cena del Señor. Y lo primero que celebra en el nuevo día es la cena del Señor. Con eso, el elemento de el momento, lo que significa es que hay una enorme trascendencia en la cena, es de enorme importancia. No es que tengamos que hacerlo al atardecer, no. Lo que se debe rescatar más bien es el sentido de la importancia suprema que el acto tiene para el vivir diario, cómo terminamos el día y cómo lo comenzamos. Los cristianos primitivos celebraban la cena del Señor cada domingo. Hay quienes lo hacen cada mes, hay quienes lo hacen cada 2 meses, e incluso he visto congregaciones que lo hacen una vez al año en alusión al día de Yom Kippur. No vamos a entrar en el detalle de qué es lo que debe o no debe hacer. Digo que los cristianos primitivos lo hacían, la iglesia primitiva lo hacía cada domingo, como algunas otras tradiciones cristianas hasta el día de hoy lo realizan. Además de este elemento del momento, están las personas que celebran la cena. Jesús y sus discípulos son los personajes que están allí, y de alguna manera está aludido Dios, sí, y las multitudes también, pero está en el tamiz de la cena del Señor, de manera más abierta de Jesús y sus discípulos, que ellos representan la comunidad de creyentes en la mesa del Señor. La cena del Señor es una comida para creyentes que tiene cada uno de estos creyentes expectativa en el reino de Dios. Es la comunidad alrededor de la mesa del Señor.
Hace pocos años, unos arqueólogos encontraron en Turquía, que es la zona donde existieron las iglesias de Asia Menor del primer siglo cristiano, encontraron lo que hasta ahora podría llamarse el lugar de reunión de los cristianos más antiguo que se conoce o que se tiene. Y la sorpresa de este elemento es que, además de las señales del pececito, que eso es lo que identificó que se trataba de un lugar de reunión cristiana, allí no habían sillas, ni bancas, ni un altar. Allí lo que había era un saloncito con una mesa en el centro, porque los cristianos se reunían alrededor de la mesa. Entonces Jesús y los cristianos alrededor de la mesa. Los personajes están alrededor de una mesa. Somos convocados alrededor de la mesa. Ahora, la tercera cosa o el tercer elemento práctico que se alude son las acciones de la cena del Señor. Y aquí voy a destacar tres acciones. En primer lugar, la primera acción es Jesús toma el pan y da gracias. Lo parte y lo reparte, todo alrededor del pan. Toma el pan y da gracias. Lo parte y luego lo comparte a los discípulos para que coman. Toda la cena del Señor está llena de simbolismo. Partir el pan, hay un símbolo aquí de sufrimiento, de quebrantamiento, de rompimiento. En la cena del Señor, el sufrimiento y el dolor están presentes. Por eso no deberíamos celebrar una cena del Señor sin hacer alusión de alguna manera, ya sea por oración intercesora, por señalamiento de algún caso, del dolor humano. Nosotros no estamos fuera del mundo cuando celebramos la cena del Señor. Estamos en el contexto del mundo, un mundo adolorido, un mundo lleno de quebranto. La segunda acción es Jesús toma la copa y la bendice. El pan se da gracias, la copa se bendice la copa. Se da gracias por el pan, pero se bendice la copa. Y se le da a los discípulos la copa para que la beban. Y aquí la copa, el vino, es un símbolo de alegría, el contraste con el sufrimiento. Beber la copa alude al acto de la fiesta del pueblo de Dios, que celebra que ha sido constituido precisamente en eso, en pueblo de Dios mediante una nueva alianza por medio de Jesucristo. Vivimos la alegría. San Pablo agrega un gesto final cuando habla de que este acto debe ser realizado cada vez como proclamación de la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Este elemento no estaba dicho de esa manera. Jesús no dijo, así proclamará mi muerte. Pablo lo agrega. Los cristianos terminaban la cena del Señor recordando que con ellos estaba proclamando la muerte de Jesús hasta que viniera. Y terminaban la cena del Señor haciendo una declaración, una petición. Decía, Maránata, Maránata, Maránata. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay una acción importante de la cena del Señor que tiene que ver con la venida de Jesús, con el sentido de la esperanza. Así que estos elementos, cada uno de ellos va aludiendo a algo. En el caso de las acciones, de igual manera, las acciones de la cena del Señor tiene tres acciones importantes. Alrededor del pan, el sufrimiento. Alrededor de la copa, la alegría. Alrededor del Maranatá o el Ven Señor Jesús, la esperanza. Porque vivimos en medio del sufrimiento y de la alegría, pero vivimos con esperanza. Ese es el mensaje central de la cena del Señor. Cristo nos ha puesto a celebrar en medio del sufrimiento y la alegría con esperanza. Él es nuestra esperanza. Al fin de los tiempos que hay, Dios está allí. Además de el momento, las personas y las acciones, están también las palabras de la cena del Señor. Y ahora allí vamos para identificarlas. Las palabras de la cena del Señor son 4. La primera palabra es, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esa palabra debe ser expresada cuando celebramos la cena del Señor. El oficiante, el celebrante, debiera tener ese cuidado de repetir la palabra que Cristo estableció
como palabra de la celebración. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La segunda palabra está alrededor de la copa. Esta es mi sangre de una nueva alianza que se derrama por todos, o que se derrama por ustedes según sea el enfoque de un evangelio u otro. Esta es mi sangre de una nueva alianza. Esa es la segunda palabra. Y la tercera palabra que se menciona es: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Esta es la tercera palabra que Jesús va diciendo cuando celebra cada uno de los elementos. Háganlo en memoria de mí. Y existe una cuarta palabra que Jesús dice: les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el reino de Dios. Esas cuatro palabras son las que nos van dando dirección cómo celebramos la cena del Señor. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria de mí, y la alusión al reino de Dios que ha de venir cuando Jesús regrese. No hemos hecho alusión a la cena del Señor desde el Evangelio de Juan, porque tiene otro modo de acercarse. Allí en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 alude a todo lo que es ese momento de la cena del Señor. Bastante se dice al respecto, pero no habla tanto del procedimiento como tal, o de los elementos partidos como se han dicho, o impartidos como se ha dicho en los otros evangelios y en el caso de Pablo. Pues bien, sin embargo, Juan aporta riqueza en el tema, en el enfoque. Conviene destacar algunas cosas desde ese evangelio. En primer lugar, el ambiente de servicio. Juan destaca el gesto de Jesús en el lavamiento de los pies a sus discípulos. Este puede ser un elemento que uno puede integrar eventualmente en la cena del Señor. En mi caso, por ejemplo, cuando es la Semana Santa, hacemos el Jueves Santo una actividad que le llamamos el ágape. Es una comida fraternal de la iglesia en donde celebramos la cena del Señor, y antes de la cena del Señor hacemos lavamiento de pies y le damos mucha riqueza simbólica, litúrgica, explicación bíblica, de sentido bíblico, y también la acompañamos de testimonio y de adoración a Dios. Pero no significa que siempre tengamos que hacerlo. Algunas iglesias lo practican muy usualmente. Más que el acto mismo, debemos destacar el sentido del servicio, que es lo que Jesús quiere enseñarnos, nos quiere mostrar. Es un gesto de humildad. Y esto debe ser destacado. Cuando estamos en la cena del Señor, la comunidad debe saber que hemos sido llamados para celebrar humildemente, con un gesto de servicio humilde y amoroso hacia la comunidad. La cena del Señor, todo es un acto de amor, todo es un acto de amor, del amor de Dios, del amor que nos debemos tener y del amor a lo que ha de venir en Cristo Jesús. El segundo aspecto es que en Juan todo el ambiente de la cena del Señor es propicio para un mensaje íntimo de Jesús a sus seguidores. El Evangelio de Juan destaca en el ambiente de la cena del Señor enseñanzas que no lo destacan otros evangelios. Y comienza con el primer versículo del capítulo 13, cuando dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Y culmina todo ese relato con el capítulo 17, el versículo 26, diciendo: para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Todo es un acto de amor, es un acto de gran fraternidad, de gran afecto en Cristo Jesús. La cena del Señor está lleno de ese mensaje, de un mensaje que enseña e instruye a la comunidad de fe. Es el mensaje íntimo de Jesús. Es el momento, cuando estamos en la cena del Señor, de poder compartir la cosa que solamente, la enseñanza que solamente se da en el seno de los creyentes. Y es el momento para que aquellas personas que se han incorporado nuevas sean aludidas. Me agrada mucho que en el marco de la cena del Señor presentar niños, por ejemplo.
porque estamos agregando a la comunidad. Presentar nuevos integrantes, creyentes que se han integrado a la comunidad. Aludir quizás a un hermano que ha venido de lejos, quizás de otra iglesia que nos visita, aludirlo porque estamos celebrando que la comunidad toda, y no somos solamente nosotros, toda la comunidad de Dios presente allí donde nosotros estamos o representado por nosotros, está en celebración permanente del amor y, que Cristo nos da y de cómo ese amor nos ha unido en un solo cuerpo. Es en este ambiente donde Jesús enseñó cosas que solo son para creyentes que le aman. Y este fue un ambiente propicio para dar mandamientos y promesas que Jesús no puso en público. Cuando dio Jesús el mandamiento, les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado, unos a otros. Fue allí en el ambiente de cena del Señor. ¿Cuándo es que Jesús habló de la promesa de la venida del Espíritu Santo? Fue allí, porque justamente cuando estamos en la cena del Señor, si queremos dar un mensaje, si queremos tener un tiempo de reflexión, hagamos alusión al tema precisamente de la intimidad y de aquellas cosas que deben ser enfocadas señalando esto es lo que Dios espera de nosotros como comunidad de fe, o estas son las promesas de Dios para el pueblo de Dios. El tercer elemento que aporta el Evangelio de Juan es el acento intercesor. Juan destaca la más amplia de las oraciones, la más extensa oración de Jesús en todos los evangelios, en el capítulo 17. Aunque ya ha salido del salón donde estaba, del aposento donde estaba celebrando, le da un seguimiento con la oración. Él sale para orar. Por eso no habría que desechar, al contrario, incorporar la posibilidad de que algunas celebraciones de la Cena del Señor culminen con un gran tiempo de intercesión como lo hizo Jesús. Y finalmente, el pan mojado, porque este sí fue un elemento de procedimiento. Hace alusión en Juan 13, 26, que dice, a quien yo diere el pan mojado. Está hablando de quién será el que le va a traicionar. Esto ha permitido que muchos creyentes tengan por práctica mojar el pan en la copa, en el vino, como acto, porque se indica con ello de que esa era una práctica cristiana. Es que Jesús tomó pan, lo mojó y lo entregó así. Juan pareciera indicar que lo entregó solamente así, de allí que por eso algunas tradiciones solamente le dan el pan al pueblo mojado, pero no le dan el vino directamente, en alusión a lo que Juan enseña. La tradición cristiana culmina la cena del Señor con un saludo de paz. No la terminamos a secas. No decimos hasta el día en que el Señor venga, punto, y siéntense. No, la debemos terminar y debemos en todo el tiempo de celebración hacerlo en un proceso armonioso, con un hilo reverente de espiritualidad, de conmemoración, con un profundo sentimiento de afecto, de humildad, de humillación delante de Dios, con una actitud muy comunitaria y también muy intercesora, elementos o aspectos que ya he señalado. Pero también debemos saber, perdonen la frase, aterrizar, culminar la actividad. Y la culminamos con ese abrazo fraterno, ese saludo de paz que estaba en la cultura judía, que las cenas solemnes se terminaban dando la bendición o la paz unos con otros. Es una buena práctica. Ya para culminar, debo señalar lo siguiente: la cena del Señor no termina allí si no salimos de ella con la conciencia de lo que Dios quiere que hagamos al respecto del acto siguiente. En San Juan 18:1, cuando ya Jesús ha terminado su oración, dice, señala el movimiento, dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Hay dos movimientos aquí. Número uno dice que salió con sus discípulos. Número dos dice que entró con sus discípulos.
Jesús sale con sus discípulos del ambiente de la cena del Señor, del ambiente de celebración, y entra con sus discípulos en el mundo del sufrimiento y del dolor que le espera en las siguientes horas. Ese sentimiento es el que nosotros debiéramos siempre de salir en nuestras celebraciones. Hemos estado con el Señor, pero ahora vamos al mundo, y vamos al mundo fortalecido, vamos al mundo lleno de convicciones. Nos esperan horas aciagas, nos esperan situaciones inadvertidas, nos esperan tareas inconclusas. Vamos con la esperanza y la fortaleza que hemos recibido en la cena del Señor. Salimos con un espíritu renovado, fortalecido. Algunas congregaciones tienen en sus edificios una frase muy bella, me gusta mucho, que dice: entramos para adorar, salimos para servir. Algunos lo tienen justamente cuando van a entrar, tiene allí: entramos para adorar, y cuando van a salir en las paredes dice: salimos para servir. Ese es el doble movimiento. Terminamos la cena del Señor y ahora salimos para servir, salimos para testificar, salimos para proclamar aquello que ya hemos proclamado en la cena del Señor y que ahora en nuestras vidas se convertirá en mensaje para el mundo. Espero que estos conceptos y la forma en que hemos ido ilustrando con imágenes lo que aquí hemos estado compartiendo contribuya a enriquecer este maravilloso elemento, esta maravillosa experiencia de la cena del Señor.